Hola, ¿cómo estás? Te saluda Sandra Jiménez, orientadora familiar. Estoy casada con Guillermo hace 28 años y tenemos 7 hijos y una nieta. Hoy te quiero preguntar, ¿educas a tus hijos para que tengan valores o para que sean virtuosos? ¿Cuál sería la diferencia? Pensemos juntos. Un valor es, bueno, esta es una definición casera, pero a mí me ayuda mucho en la educación de mis hijos, porque hoy en día está de moda empresa con valores o los colegios ofrecen educación con valores. Entonces, ¿qué son los valores? Para mí los valores son esos que están en el diccionario. La honestidad es ta, 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 ta. Ahí te dice la definición de la honestidad. Pero yo lo que quiero es que mi hijo sea honesto. O sea, este valor vivido, esa es la virtud. Yo me propuse, no sé si lo logré, no lo logré todavía, estoy en la lucha, pero Guillermo y yo nos propusimos criar hijos virtuosos. O sea, hijos que conozcan los valores, elijan libremente esos valores y lo incorporen a su vida. O sea, hijos que vivan esos valores y que sean hijos virtuosos. Los valores serían entonces patrones, patrones que dan sentido, marcan la vida del hombre, ayudan a evaluar, a resolver problemas, conflictos, tomar decisiones y elevar la autoestima. Y la virtud es un hábito. La virtud es un hábito operativo bueno que se consigue con la repetición de actos. La definición clásica de virtud es hábito operativo bueno. Virtudes son hábitos. Si estos hábitos son malos, hablamos de vicios. Para tener hábitos, nosotros necesitamos hacer esfuerzo, pero cada vez que repetimos una acción, se va a grabar una pequeña huella en el cerebro. Entonces, con la repetición de actos, es como que se va imprimiendo como un caminito en el cerebro que nos ayuda a obrar bien. O sea, repetimos, repetimos, repetimos y con el tiempo ya se hace casi sin esfuerzo ese acto porque nuestro cerebro nos predispone a hacer esa acción. Si es una acción buena, como dije, hablamos de una virtud. Si es una acción mala, hablamos de un vicio. Pero al educar tenemos que considerar las intenciones y los hábitos. ¿Para qué? Si yo quiero que mi hijo sea súper estudioso, para que esté lleno de conocimiento, sea el mejor de la clase, gane una medalla de oro, para conseguir una beca y ganar muchísimo dinero, sí voy a obtener una persona sumamente laboriosa, pero no puedo hablar de una persona virtuosa porque las virtudes nos acercan a la felicidad y somos felices haciendo felices a los demás, sirviendo a los demás. Y si yo pienso solamente en yo, lo que estoy criando es un laborioso ególatra o egoísta. Y no es esto lo que muchos padres queremos. Es importante también saber proponer estos valores que una vez que los vivamos o que vivan nuestros hijos van a ser las virtudes. Porque un valor no podemos imponer, pero sí podemos contagiar. Estamos saliendo de una pandemia, ¿verdad? Una persona que tenía COVID, es muy fácil que todos en la casa se contagien. Lo mismo pasa con las virtudes. La virtud no se enseña, la virtud se inspira, se contagia, es atractiva, pero al ser un hábito, al implicar una acción, siempre va a requerir de nosotros un cierto esfuerzo. Y nosotros por naturaleza, los seres humanos, tendemos, por lo general, a la ley del menor esfuerzo. Entonces lo que tenemos que hacer es proponer un valor,
para que la persona quiera vivir este valor y sea virtuosa, pero como siempre la naturaleza nos ayuda y hay que saber llegar a tiempo. Y en ese saber llegar a tiempo contamos con la ayuda de los periodos sensitivos. ¿Qué son los periodos sensitivos? Los periodos sensitivos son momentos en la vida de una persona en lo que es más fácil adquirir determinadas virtudes. ¿Sabías eso? Por ejemplo, yo te digo que una vez que nace un niño, es fácil para él, si está en contacto con otros seres humanos, adquirir el lenguaje. O sea, antes de los 3 años, el niño aprende a hablar sin esfuerzo. El niño no tiene que ir a clases de idioma, a clases de modulación. El niño tiene que vivir nomás rodeado de personas, ¿verdad? Porque por eso se hicieron esos experimentos de que si le rodeas de mono, va a hacer y va a hacer gestos porque tiende a repetir, tiende a imitar. Pero un niño que está en compañía de otros seres humanos, naturalmente y sin esfuerzo va a aprender a hablar. Y si se le expone, porque hay experiencias de padres de diferentes nacionalidades, por ejemplo, en el que uno le habla un idioma, el otro le habla otro idioma, y a los 3 años la criatura perfectamente puede hablar inglés y español. Si su mamá le habla español y su papá le habla inglés, y sin esfuerzo. Después también a estas edades tempranas, ¿qué aprenden los niños sin esfuerzo? El equilibrio, a andar, los deportes bueno, en primer lugar el equilibrio y a andar. Después, ya entre los 3 y los 6 años, todo lo que tenga que ver con ruedas, patines, bicicleta, ballet, ciertos deportes, ¿verdad? Aprenden sin esfuerzo. Me viene a la memoria una experiencia personal. Mi papá no aprendió a andar en bicicleta cuando era chico, pero su sueño, o sea, obviamente eso fue su sueño pendiente. Nosotros somos 4 hermanos y nuestros primeros regalos, adivinen qué fueron, bicicletas. Bueno, como mi mamá, amorosa, ella enamorada de mi papá, sabía que mi papá, para él, no sé, si apareciera el hada de los deseos, el deseo de mi papá hubiera sido andar en bicicleta. Cuando mi papá cumplió 40 años, ella le regaló una bicicleta. Y entonces los dos se empeñaron en que mi papá aprenda a andar bicicleta. Se iban muy temprano, a las 5 de la mañana, abnegada mi madre también, se iban a un parque cerca de mi casa y imagínense, una bicicleta de adulto no tiene rueditas. Entonces ella le atajaba y él procuraba. Yo no les puedo explicar, bueno, duraron 1 mes en el esfuerzo. Más menos mi papá después desistió. Obviamente, si la motivación es alta, el ser humano siempre puede lograr sus metas. Siempre podemos aprender. Aprendemos hasta el último día. Solo que hay periodos en la vida en que las cosas se aprenden de modo natural y sin esfuerzo. O sea, yo me caí 2 veces a los 5 años y ando en bicicleta. Y aunque hace muchísimo que no practique, me pones una bicicleta en el verano y es de las actividades que más disfruto. Mi pobre papá, bicicleta último modelo, todo el amor, todo el cariño de mi mamá, como en 1 mes no aprendió a andar en bicicleta, desistió. Y hoy es una actividad que no puede compartir con nosotros. Bueno, este ejemplo, no sé, me gustó compartir porque es como muy gráfico, ¿verdad? Pero hay otras virtudes que son mucho más importantes para la armonía familiar, para la convivencia familiar, para que nuestro hogar no sea un caos. Y conviene que aprendamos a saber en qué edades se aprenden diferentes virtudes. Y también quiero, dicho sea de paso, recalcar que enseñas mejor lo que necesitas aprender. O sea, que nosotros, por ejemplo, no seamos ordenados o no seamos tan sinceros. Eso no nos
exime de la responsabilidad de querer, aspirar y procurar que nuestros hijos vivan las virtudes del orden, de la sinceridad, de la obediencia, de la laboriosidad, porque nosotros, al querer enseñarle a ellos, también vamos a crecer. ¿Y por qué es importante también que nosotros vivamos esto que vamos a proponer? Porque tenemos que tener en cuenta cómo es el proceso del aprendizaje. El proceso del aprendizaje se da así. El ser humano percibe un modelo, un agente externo. Tiene el instinto guía por afán de supervivencia. El instinto le lleva a imitar. Y si está en el periodo sensitivo adecuado, tiene ganas luego de repetir lo que ve. Una vez que, y como resultado de esto, aprende. Una vez que pasó este periodo sensitivo, las cosas ya llevan más esfuerzo a aprender. Entonces, hoy les quiero contar qué es lo que aprende fácilmente un niño menor de 6 años en cuanto a virtudes. Aprende de manera natural el orden, la obediencia, y a medida que se acerca a los 6 años, también ya podemos sentar las bases para la sinceridad. Hoy en día luego ya no estamos hablando de coeficiente intelectual como se hablaba antes, el famoso CI. Hoy se habla de perfil de inteligencia. Y que el CI de antes era el talento innato, que era una herencia genética, y el aprendizaje, que es la cantidad de práctica que hace una persona. Eso también es importante. Por ejemplo, Mozart tenía un talento musical innato, pero si su entorno no le proporcionaba experiencias de aprendizaje, no hubiéramos disfrutado hoy las melodías de Mozart. Entonces, el perfil de inteligencia del que hablamos ahora nos habla de aprovechar los instintos naturales del ser humano y proponer estas experiencias de aprendizaje en los periodos sensitivos adecuados. Entonces, el aprendizaje realizado en el periodo sensitivo deja una huella neuronal, hace que sean más fáciles las cosas, que se puedan repetir y que se pueda aprender de manera natural, y con un bajo nivel de esfuerzo se obtienen resultados altos. Te quiero contar, por ejemplo, el caso de Pedro y Juan. Pedro y Juan son unos gemelos, que resulta que uno de ellos se enfermó y entonces fueron separados, chiquititos, y Pedro fue a la casa de la abuela hasta que Juan se curara de esta enfermedad contagiosa. Resulta que la abuela le encantaba cantar. Bueno, hasta ahí te cuento. Acordate que Pedro de chiquitito se fue a la casa de la abuela y que la abuela se pasaba escuchando todo tipo de músicas, cantando y bailando. Ahora vamos a ir a los 6 años. A los 6 años, Pedro y Juan van al colegio. Resulta que Pedro le tocó sentarse al lado de la ventana y se distraía con todo lo que pasaba en el patio. Justo la profesora de matemáticas se dio cuenta que él estaba distraído y le preguntó: Pedro, ¿qué estoy explicando? Pedro no sabía y toda la clase se rió de él. Pedro le tomó una aversión a las clases de matemáticas, nunca quiso estudiar matemáticas. Encima, de pena, la profesora le aprobó el primer grado, entonces empezó el segundo con muy poca base y nunca llegó a aprender bien matemáticas. Juan, en cambio, estuvo en otra clase, le tocó el profesor Jaime, que al darse cuenta que Juan tenía habilidad para las matemáticas, siempre le hacía pasar al frente de la clase. Entonces, por supuesto, después de esas experiencias, ¿cuál era la tarea que Juan más quería hacer? Las tareas de matemáticas. Ahora vamos a los 18 años. Pedro empieza a tocar con una banda de músicos y qué sé yo, y Juan
ingresa en primer lugar a la Facultad de Ingeniería. Vamos a los 30. Los dos son sumamente exitosos. Uno como ingeniero electromecánico en una multinacional y otro con los pelos todos parados, una banda rockera, punk en Ibiza, en Marbella, tocando en las fiestas más top de allá. Hermanos mellizos, el mismo ambiente. En determinados periodos de su vida fueron expuestos a experiencias diversas que dejaron huella en su cerebro. Recuerden que Pedro, chiquitito, en la edad que el niño está muy sensible al sonido y a expresar sus necesidades por medio de los sonidos. El llanto, los balbuceos son su manera de comunicarse. El oído y el olfato son clave, incluso más que la vista en primera instancia, para la supervivencia del recién nacido. Experiencias nos dicen que el recién nacido conoce a su madre por el olor, claro, porque con el olor él va buscando la teta, la leche, ¿verdad? Entonces, con el oído él ya conoce la voz de su mamá. O sea, en una etapa sensible para la audición, en el periodo sensitivo ideal para la audición, Pedro estuvo con su abuela, que todo el día escuchaba música y cantaba, y desarrolló una habilidad para la música. Unido a su mala experiencia escolar, que hizo que no desarrollara mucho gusto por los estudios y siempre pasara de grado así, con las justas. En cambio, Juan, tranquilito en su casa, él no fue expuesto a la música. A los 6 años, que él es el periodo sensitivo de la laboriosidad, él fue estimulado por su profesor Jaime y ya una cosa lleva a la otra. Uno diría, estuvo predeterminado luego a ser buen alumno, estuvo motivado en el periodo sensitivo ideal. Por eso nos ayuda muchísimo a los padres conocer los periodos sensitivos y qué virtudes inculcar en cada periodo de la vida. Hasta los 6 años tenemos que inculcar virtudes derivadas del autodominio, de la templanza. Estas virtudes, por ejemplo, son el orden, la obediencia, la sinceridad. Entre los 6 y los 12 años, virtudes derivadas del esfuerzo, del trabajo, que hagan las tareas escolares, que se comprometan en las actividades extraescolares, así sean musicales, así sea patín, danza, equipo de fútbol, pero el compromiso, virtudes derivadas, como dije, del esfuerzo y del trabajo. En la adolescencia, que es donde los amigos y el grupo pasan a ser más importantes que los padres, ¿qué vamos a inculcar en este periodo? Las virtudes derivadas de la generosidad y de la amistad. Y ya en la época de la universidad y de nuestros primeros trabajos, tenemos que inculcar a nuestros hijos el uso de la libertad responsable. Sí, soy libre, pero al lado de la estatua de la libertad debería estar la estatua de la responsabilidad. O sea, yo soy libre de hacer las acciones que quiera, pero no soy libre de elegir las consecuencias de mis acciones. Entonces, tengo que pensar antes de actuar. Por ejemplo, yo soy libre de sostener o no este bolígrafo. Yo no quiero sostener, soy libre de no sostener. Se cayó, se rompió, se estropeó. Se va a caer. La ley de la gravedad existe. Las decisiones tienen consecuencias. Yo en una calle que tenga un sentido, una calle flechada, de sentido único. ¿Y por qué yo le tengo que obedecer a esta flecha? En vez de doblar para acá con mi auto, yo quiero doblar para acá. Soy libre, sí, soy libre de doblar, pero después no te quejes de una multa, de que te rocen el auto, de un choque, de un accidente. Nuestras acciones tienen consecuencias. Y esto tenemos que ir conversando con nuestros hijos que ya son mayores. Bueno, pero vamos por partes, como dice Jack, el destripador. Son chiquitos todavía, están en el periodo ideal para inculcar el orden. Y nosotros estamos en la época ideal para exigir en esto,
para que nuestra casa no sea un caos. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos que nuestros hijos sean ordenados? ¿Solamente porque queremos tener una casa con calma y no caótica? No, reflexionemos en el por qué. Porque el orden le proporciona a la persona dominio de sí, le da conocimiento propio, le hace sencillo, le da un sentido de la economía, ayuda a la higiene, a la limpieza. El orden material ayuda a vivir la sobriedad. Realmente el orden facilita la vida. Si nosotros inculcamos a nuestros hijos a edades tempranas el orden, es como que ya vamos preparando, abonando el terreno para que en la etapa escolar ese niño sea laborioso. Y a través de la laboriosidad va a conseguir la fortaleza, la resedumbre, va a saber aprovechar el tiempo. Todas estas cosas que son tan importantes también en la vida adulta para el logro de las metas y también para la convivencia, porque el trabajo y el esfuerzo son fruto también de la paciencia, de la constancia, de la perseverancia, de la magnanimidad. Magnanimidad es una palabra que no está de moda, pero es hermosa. Se refiere a la capacidad de soñar. También vamos a estar sentando las bases para que nuestros hijos sean generosos. O sea, imagínense, hijos ordenados, hijos laboriosos, les va a ser mucho más fácil compartir sus cosas y compartir sus logros y sus tareas con generosidad. Nuestro hijo va a ser un excelente amigo y al ser un excelente amigo va a tener excelentes amigos. ¿Qué más podemos pedir como padres, verdad? Bueno, y como cerecita de la torta o como fruto maduro caído del árbol, hijos que vayan viviendo el orden, sean laboriosos, sean generosos, por supuesto que con el tiempo van a ser personas sumamente responsables. O sea, estos hijos tienen todos los ingredientes para cocinar su propia receta de vida y lograr la felicidad. Y nosotros, como padres, si nos formamos, vamos a tener todas las herramientas para que esto esté al alcance de tu familia, al alcance de tu hijo y puedas vivir con más paz, con más armonía conyugal. La educación en virtudes apunta a una persona ordenada, a una persona trabajadora, a una persona generosa, a una persona responsable, en fin, a una persona feliz. Bueno, te agradezco que me hayas acompañado hasta acá y como siempre te invito a seguir aprovechando todos estos espacios donde nos formamos como personas, nos formamos como padres, nos formamos como pareja, porque educar es más fácil de a dos. Adiós.